Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un saludo de Raúl Cabrera y de la redacción, con la asistencia técnica de Roberto Fortunato. Hoy, viernes 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles y patronos de Roma. Estos son los titulares. La Iglesia no es una comunidad perfecta, sino de pecadores que necesitan el amor de Dios. Las fuerzas del mal no prevalecerán. Recen para servir a la Iglesia con fuerza y dulzura. Palabras de Benedicto XVI en la homilía de la misa de esta mañana en la Basílica Vaticana, en la solemnidad de San Pedro y Pablo, que el Papa calificó como pilares de la Iglesia naciente y testigos de la fe, que sellaron con su sangre la predicación evangélica. En este día, el Santo Padre impuso el palio a 44 nuevos arzobispos metropolitanos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Benedicto XVI presidió hoy la solemne celebración eucarística en la Patriarcal Basílica Vaticana, durante la que impuso el sagrado palio a 44 nuevos arzobispos metropolitanos. Drama en la historia del papado. En esta escena entre Jesús y Simón Pedro vemos de alguna manera anticipado el drama de la historia del mismo papado, dijo el Papa Benedicto XVI en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en la misa que celebró en la Basílica Vaticana, en la que impuso el simbólico palio a 43 arzobispos del mundo. Refiriéndose al pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que Pedro reconoce a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, el Papa afirmó che il riconoscimento dell'identità di Gesù, pronunciato da Simone a nome dei 12, non proviene dalla carne e dal sangue, cioè dalle sue capacità umane, ma da una particolare rivelazione di Dio Padre. El reconocimiento de la identidad de Jesús pronunciado por Simón en nombre de los 12 no proviene de la carne y de la sangre, es decir, de su capacidad humana, sino de una particular revelación de Dios Padre. En cambio, inmediatamente después, cuando Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, Simón Pedro reacciona precisamente a partir de la carne y sangre. Él se puso a increparlo: Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús a su vez le replicó: aléjate de mí, Satanás, eres para mí una piedra de tropiezo. Il discepolo che per dono di Dio può diventare solida roccia si manifesta anche per quello che è nella sua debolezza umana, una pietra sulla strada, una pietra in cui si può inciampare, in greco scandalon. El discípulo, que por un don de Dios puede llegar a ser roca firme, se manifiesta en su debilidad humana como lo que es, una piedra con la que se puede tropezar, en griego scandalon. Así se manifiesta la tensión que existe entre el don que proviene del Señor y la capacidad humana. Y en esta escena entre Jesús y Simón Pedro vemos de alguna manera anticipado el drama de la historia del mismo papado, que se caracteriza por la coexistencia de estos dos elementos. Por una parte,
Gracias a la luz y la fuerza que viene de lo alto, el papado constituye el fundamento de la Iglesia peregrina en el tiempo. Por otra, emerge también a lo largo de los siglos la debilidad de los hombres que sólo la apertura a la acción de Dios puede transformar. Che solo l'apertura all'azione di Dio può trasformare. De esta manera, con gran humildad, lucidez y don de gobierno, el Papa puso la luz del Evangelio de Jesús sobre el drama que el papado atraviesa, este tironeo entre el don de Dios y la debilidad de los hombres que aparece a lo largo de los siglos, que va más allá de intrigas palaciegas, pero que hoy se ventila bajo el nombre de Batilix, por ejemplo. En el mismo sentido, el Papa iluminó con decisión y firmeza sobre la posibilidad concreta de resolución positiva, profunda del drama histórico. Se trata de la apertura a la acción de Dios, como dijo, que sólo la apertura a la acción de Dios puede transformar. Por eso, cuando habló de la autoridad concedida a Pedro, expresó: Alla luce di questi parallelismi appare chiaramente che l'autorità di sciogliere, di legare, consiste nel potere di rimettere i peccati. E questa grazia che toglie energia alle forze del caos e del male è nel cuore del mistero della Chiesa e del ministero della Chiesa. Aparece claramente que la autoridad de atar y desatar consiste en el poder de perdonar los pecados. Y esta gracia, que debilita la fuerza del caos y del mal, está en el corazón del ministerio de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, necesitados de ser purificados por medio de la cruz de Jesucristo. El poder de Dios es el amor, amor que irradia su luz desde el Calvario. Así, podemos también comprender por qué, en el relato del Evangelio, tras la confesión de fe de Pedro, sigue inmediatamente el primer anuncio de la pasión. En efecto, Jesús con su muerte ha vencido el poder del infierno. Con su sangre ha derramado sobre el mundo un río inmenso de misericordia que irriga con su agua sanadora a la humanidad entera. Che irriga con le sue acque risanatrici l'umanità intera. Cari metropoliti, il palio che vi ho conferito vi ricorderà sempre che siete stati costituiti nel e per il grande mistero di comunione que es. Queridos metropolitanos, el palio que les he impuesto les recordará siempre que han sido constituidos en y para el gran misterio de comunión que es la Iglesia, edificio espiritual construido sobre Cristo, piedra angular, y en su dimensión terrena e histórica sobre la roca de Pedro. Animados por esta certeza, sintámonos juntos, cooperadores de la verdad, la cual sabemos es una y sinfónica, y reclama de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad el empeño constante de conversión al único Señor en la gracia del único Espíritu. La gracia del único Espíritu. Y a mediodía, luego de la solemne celebración de la Eucaristía con la imposición del palio a los 44 nuevos arzobispos metropolitanos, Benedicto XVI calificó a San Pedro y San Pablo como pilares de la Iglesia naciente, testigos de la fe que han ampliado el reino de Dios con sus distintos dones y que han sellado con su sangre su predicación evangélica. Un solo día es consagrado para la celebración de la fiesta de los dos apóstoles, dijo el Papa, porque también ellos dos eran una sola cosa. Roma lleva inscrita en su historia los signos de la vida y de la muerte gloriosa del humilde pescador de Galilea y del apóstol de los gentiles que justamente ha elegido como protectores del sacrificio de Pedro. Son signo elocuente la Basílica Vaticana y esta plaza tan importantes para el cristianismo, y del martirio de Pablo quedan significativos vestigios en la basílica a él dedicada en la Vía Ostiense. Facendo memoria della loro luminosa testimonianza, noi ricordiamo gli inizi venerandi. Al recordar su testimonio luminoso, recordamos los inicios de la venerable Iglesia que en Roma crece, reza y anuncia a Cristo Redentor. Pero los santos Pedro y Pablo no solo brillan en el cielo de Roma, sino en los corazones de todos los creyentes que, iluminados por sus enseñanzas y su ejemplo, en todo el mundo siguen el camino de la fe, la esperanza y la caridad.
En el fecundo itinerario espiritual y misionero de más de 2000 años se sitúa la entrega del palio a los arzobispos metropolitanos que he cumplido esta mañana en la Basílica Vaticana, un ritual que pone de relieve la íntima comunión de los pastores con el sucesor de Pedro y el profundo vínculo que nos une a la tradición apostólica. Y en este camino de salvación, la comunidad cristiana, sostenida por la presencia del Espíritu del Dios vivo, se siente estimulada a proseguir fuerte y serena el camino de la fidelidad a Cristo y la proclamación de su Evangelio a los hombres de todos los tiempos, ha subrayado el Papa. El pontífice ha explicado que en este fecundo itinerario espiritual y misionero se sitúa la entrega del palio a los arzobispos metropolitanos, que he cumplido esta mañana en la Basílica de San Pedro. Es un tesoro doble de santidad en el que se funden la unidad y la catolicidad de la Iglesia, un tesoro precioso que debe ser redescubierto y vivido con renovado entusiasmo y compromiso. Saludos desde lengua española que participan en esta oración mariana, en particular a los venidos de Argentina, Guatemala, México, Perú y Venezuela, que acompañan con su afecto y oración a los arzobispos metropolitanos que acaban de recibir el palio en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Que el ejemplo de la intercesión de los apóstoles ayude a la Iglesia a dar en la hora presente un fiel y audaz testimonio del Evangelio de la Salvación. Que Dios os bendiga. El jesuita Guillermo Ortiz entrevistó a Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, Perú, uno de los 6 arzobispos metropolitanos que han recibido esta mañana el palio de manos del Papa. En la tradición de la Iglesia, este signo, con tanto simbolismo, recordarnos que tenemos que llevar los fieles, el rebaño que nos ha confiado Jesús, y para esto necesitamos la fuerza, la virtud, ese amor que nos da el mismo Señor. Por eso en ese collarín, en esa insignia hecha de lana de las ovejas por unas religiosas que reciben el encargo del Santo Padre, el día de Santa Inés, nos está recordando la misión del pastor, guiar, orientar, dar la vida. Y esto se puede cuando estamos llenos del Evangelio. Antiguamente se enviaba esta insignia para que fuera puesta en la iglesia local, ante el cabildo catedralicio, ante los fieles. También recogimos el testimonio del secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Lino Paniza, quien ha acompañado también al arzobispo en esta fiesta de la comunión con el Papa. Era un deber mío como su secretario y secretario de la conferencia realmente acompañarlo en este momento tan extraordinario como reconocimiento a su labor durante años como pastor de la Iglesia en el Perú y como signo de unidad con el Santo Padre, porque también el palio significa esto, ¿verdad? El obispo que está unido al Santo Padre en el pastoreo del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros de la conferencia fue un mandato de la misma conferencia en el último Consejo Permanente a que lo acompañara, ¿verdad? Que fueran los obispos acompañando a su presidente en este momento tan importante para la Iglesia peruana. Y con este motivo escuchemos el editorial de nuestro director general, el padre Federico Lombardi, para il semanario Octava Dies del Centro Televisivo Vaticano. Quanti significati in questa meravigliosa festa romana d'estate che si celebra sotto la cupola e sopra l'altare, che sovrastano esattamente la tomba di Pietro. Cuántos significados en esta maravillosa fiesta romana de verano que se celebra bajo la cúpula y sobre el altar que surge exactamente sobre la tumba de Pedro, en la basílica que se levanta en la plaza donde fue martirizado, crucificado cabeza abajo por humilde y fiel amor a su Señor. Dall'abbazia di Westminster a Londra, cuore della comunione anglicana e dedicata anch'essa a San Pietro. Desde la abadía de Westminster, en Londres, corazón de la comunión anglicana y dedicada también ella a San Pedro, este año ha venido a cantar junto a la Capilla Sixtina, uno de los coros más famosos del mundo, para decir que en la fidelidad a la gran tradición litúrgica
se alimenta continuamente la pasión por la unidad. Gli inviati del patriarca ecumenico ortodosso sono venuti da Costantinopoli, la sede di Los enviados del patriarca ecuménico ortodoxo vinieron desde Constantinopla, la sede de Andrés, hermano de Pedro, a renovar una tradición antigua de intercambio de augurios y oraciones en la fiesta de los dos apóstoles, cabezas de las iglesias de Oriente y Occidente, a renovar la nostalgia y la esperanza nunca muerta de una comunión más plena. Da tutti i continenti, da ogni regione della Chiesa Cattolica, sono venuti i nuovi arcivescovi nominati nel corso dell'anno. Desde todos los continentes de cada región de la Iglesia Católica han venido los nuevos arzobispos nombrados en el curso del año, más de 40, para recibir de manos del Papa el palio que fue custodiado en la tumba de Pedro y que ahora llevarán sobre sus espaldas en sus sedes, signo de la unión con el sucesor del jefe de los apóstoles, mientras, como Pablo, anuncian el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pietro, Andrea, Paolo. Pedro, Andrés, Pablo, desde Jerusalén a Roma, al mundo. Unión y deseo de comunión más plena, servicio al Evangelio hasta el martirio. Nosotros hemos venido para acompañarlo para el palio arzobispal, un grupo de personas que somos compañeros de colegio. Estudiamos juntos con él y estuvimos en Ayacucho para cuando lo nombraron. Hemos participado de todos los ascensos de Monseñor Salvador Piñeiro y como amigos pues nos comprometimos a decir y estamos acá y felices de estar acá cerca de su santidad Benedicto XVI. Hemos venido 3 compañeros con las esposas y estamos acá felices de estar en la capital del mundo del catolicismo. Hemos estado 48. Estoy acompañando a nuestro querido y directo amigo Monseñor Salvador, un hombre de mucha esperanza, sobre todo para la iglesia, digamos, en Perú, que trae, digamos, esperanza, alegría a un pueblo. Él está nombrado en un pueblo, digamos, que ha sufrido mucho por el terrorismo. Viene como mensajero de la paz y nosotros hoy lo acompañamos pues con ese cariño porque este hombre de todos y para todos. Lo vemos a Juan Pablo II en peruano, vamos, ¿no? Muy bonito y muy emocionante todo, muy bonito y ver al Papa una maravilla, vamos, verle de cerca es que yo no soñaba desde luego que podía ver al Papa de cerca, eso nada. Muy bien, muy emocionante y me ha gustado mucho. Venimos de una coral de Toledo y ayer cantamos una misa en el Vaticano. Estamos con el arzobispo de Filipinas, el arzobispo de Manila, que se llama el Monseñor Luis Antonio Tagle. Son muy amigos nuestros, los padres del arzobispo. Estoy muy agradecida que pude alcanzar esta ocasión en el Vaticano. Estoy muy agradecida, pues. Siento muy católica. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es viernes, 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
vosotros, quién decís que soy yo? Esta es la pregunta que hoy el Señor te invita a plantearte. Pedro confiesa la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y por eso es una persona de referencia en nuestra fe. Igualmente Pablo, en su ardua labor de ayudar a las comunidades cristianas en su vida de fe, nos recuerda la dimensión misionera de nuestra fe. Fe en Jesús y misión aparecen necesariamente unidas. ¿Se funden también en mi vida fe y misión? Hoy nosotros somos llamados a responder qué significa que Jesús es el Hijo de Dios. Hay más que una afirmación. Se me pide no ser indiferente a la presencia de Dios en mi vida, y se me cuestiona si la relación con Jesús transforma algo y me saca de mis seguridades, o si es tan solo una búsqueda vacía. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 29 de junio, la Iglesia Universal conmemora a los santos Pedro y Pablo, quienes sufrieron el martirio en tiempos del Imperio Romano. San Pedro fue martirizado hacia el año 64 en la colina Vaticana, situada en las afueras de Roma. Oriundo de Betsaida de Galilea, hacia el tiempo del nacimiento de Cristo, fue llamado por Jesús para ser su apóstol, y fue nombrado por él mismo primer papa de la Iglesia. Fue el obispo de Roma por 25 años, hasta que murió víctima del emperador Nerón. San Pablo sufrió el martirio en el año 67 en un lugar denominado Las Tres Fuentes en Roma, y fue sepultado en la Vía Ostiense. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Fue judío, perseguidor de la Iglesia y luego convertido en el apóstol de los gentiles. Su primer nombre era Saulo. Dos de las más grandes basílicas de la cristiandad recuerdan y consagran a estas dos columnas de la Iglesia: la de San Pedro, edificada sobre su sepulcro en el Vaticano, y la de San Pablo, edificada sobre su tumba en la Vía Ostiense. San Pedro es patrono de los papas y de los pescadores. San Pablo, de la prensa católica y de los que se dedican a la pastoral, unidos pues a los católicos del mundo entero, y de manera particular al Santo Padre que hoy celebra su día, brindemos nuestro cálido aplauso a San Pedro y a San Pablo. Me llamaba Simón, vivía con mi familia en Cafarnaún, me ganaba la vida de pescador. Fue a las orillas del mar que un día el Maestro Jesús me encontró y me llamó. Mi alma está llena de recuerdos de lo mucho que viví y pasé con él. El recuerdo más vivo es cuando oí de sus labios: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frase llena de luz y sangre, que me acompañó siempre. Mi recuerdo más triste es cuando lo negué y por miedo dije no ser su discípulo. Esa noche lloré como un niño. Solo me consolé cuando a orillas del Tiberíades me preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿De verdad que me amas? Esa mañana sellé mi amistad con él para siempre. Me llamaba Saulo. Con mi padre fabricaba alfombras. Me convertí en un fanático perseguidor de los cristianos. Los odiaba. Pero aquel día en Damasco todo cambió. El Señor se me apareció y me dijo: yo soy el Cristo, al que tú persigues. No puedo explicarlo, pero esa palabra me transformó. Pedí entrar a la comunidad cristiana y desde ese momento mi única meta fue anunciar su evangelio, escribir, predicar, viajar, amar a aquel que un día odié. Puede escuchar esta emisión en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.radiovaticana.va, sección en lengua española,
en directo en Canal 4, en la sección Audio en diferido, desde donde pueden también descargar los programas y a través de las más de cientos de emisoras que nos retransmiten. Desde el 1 de julio, Radio Vaticano finaliza las transmisiones en onda corta para la mayor parte de Europa y América. En el área de Cuba pueden continuar a sintonizar esta emisión en onda corta 9610 kHz. Recordamos también a las emisoras que nos retransmiten que pueden tomar la señal a través del canal satelital Intelsat Atlántico AOR 2 a 332.5 grados este. Para mayor información pueden escribirnos a latam@vatiradio.va. En Roma, escúchennos en 93.3 FM y en onda media 1260 kHz. Un nuevo horizonte de vida. Proyectos de evangelización nueva. El jueves de la pasada semana se presentó en la oficina de prensa de la Santa Sede el Año de la Fe, que comenzará el 11 de octubre de este año 2012 y concluirá el 24 de noviembre de 2013 en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Interviniendo en la presentación, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, señaló que Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta Fidei, ha escrito que desde el inicio de su ministerio como sucesor de Pedro ha tenido como máxima exigencia redescubrir el camino de la fe para iluminar y poner cada vez en mayor evidencia la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo. Es a la luz de este pensamiento que se ha convocado el Año de la Fe, que coincide con el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero Monseñor Fisichella lo inscribió también en la dramática situación que estamos viviendo. Este año, sin embargo, se inscribe en un contexto más amplio, marcado por una crisis general que afecta también a la fe, sometido durante décadas a ataques por parte de un secularismo que en nombre de la autonomía individual pedía la independencia de cualquier autoridad revelada y hacía del propio programa el de vivir en el mundo como si Dios no existiera. Nuestro contemporáneo, a menudo hoy, se encuentra desorientado. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización quiso subrayar que la crisis de la fe es expresión dramática de una crisis antropológica que ha abandonado el hombre a su propia suerte, y es por ello que hoy se encuentra confundido, sin una meta a la que dirigir su existencia. El Año de la Fe quiere ser pues un camino que la comunidad cristiana ofrece a muchas personas que viven con la nostalgia de Dios y el deseo de reunirse con Él de nuevo. Por tanto, es necesario que los creyentes sientan la responsabilidad de ofrecer la compañía de la fe para estar próximos a los que preguntan sobre la razón de nuestro creer. Monseñor Fisichella señaló que el Año de la Fe quiere también dar apoyo a los fieles que en su fatiga cotidiana no cesan de confiar al Señor su propia existencia. Sobre los objetivos, el prelado italiano indicó lo que ha escrito el mismo Benedicto XVI. Desideriamo che quest'anno susciti in ogni credente l'aspirazione a confessare la fede in pienezza. Deseo que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe en plenitud y con renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también la ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y en particular en la Eucaristía. Al mismo tiempo deseamos que el testimonio de vida de los creyentes crezca en su credibilidad. Un programa pues arduo que toca la vida diaria de cada creyente y la pastoral ordinaria de la comunidad cristiana, para que se vuelva a encontrar el espíritu misionero necesario para dar vida a la nueva evangelización. En este ámbito, el arzobispo anunció que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha aprobado el formulario de una misa especial para la nueva evangelización. Es un signo para que en este año se dé la primacía a la oración y especialmente a la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Tenemos también un subsidio pastoral que va a salir en el mes de septiembre. Tenemos también acontecimientos que van a ser celebrados por todo el mundo.
Me gustaría mucho, por ejemplo, hablar del acontecimiento de los movimientos que se hacen en Roma, la vigilia de Pentecostés, o también el acontecimiento para la piedad popular, las confrarías. Yo creo que son momentos de vivir de manera intensa para un testimonio de la fe más coherente. En este ámbito, el arzobispo anunció que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha aprobado el formulario de una misa especial para la nueva evangelización. Es un signo para que en este año se dé la primacía a la oración y especialmente a la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. La fe y la nueva evangelización son precisamente los pilares y los grandes desafíos que serán puestos a debate durante la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que abrirá sus puertas también el próximo mes de octubre en Roma. La entrevista de hoy. Benedicto XVI presidió esta mañana la solemne celebración eucarística en la Patriarcal Basílica Vaticana, durante la que impuso el Sagrado Palio a 44 nuevos arzobispos metropolitanos, entre ellos 2 mexicanos, un peruano, un guatemalteco, un venezolano y un argentino. Cari metropoliti, il palio che vi ho conferito vi ricorderà sempre che siete stati costituiti nel e per il grande mistero di comunione. Queridos metropolitanos, el palio que les he impuesto les recordará siempre que han sido constituidos en y para el gran misterio de comunión que es la Iglesia, edificio espiritual construido sobre Cristo, piedra angular, y en su dimensión terrena e histórica sobre la roca de Pedro. Animados por esta certeza, sintámonos juntos, cooperadores de la verdad, la cual sabemos es una y sinfónica, y reclama de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad el empeño constante de conversión al único Señor en la gracia del único Espíritu. Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, en Radio Vaticana. ¿Qué significa, Monseñor, la imposición del palio? En la tradición de la Iglesia, este signo, con tanto simbolismo, recordarnos que tenemos que llevar los fieles, el rebaño que nos ha confiado Jesús, y para esto necesitamos la fuerza, la virtud, ese amor que nos da el mismo Señor. Por eso en ese collarín, en esa insignia hecha de lana de las ovejas, por unas religiosas que reciben el encargo del Santo Padre, el día de Santa Inés, nos está recordando la misión del pastor: guiar, orientar, dar la vida. Y esto se puede cuando estamos llenos del Evangelio, de ese Evangelio de Jesús, que es ser paz, ser dador de la comprensión, del cariño, de la preocupación por el que esté extraviado. Me contaban que antiguamente se enviaba esta insignia para que fuera puesta en la iglesia local, ante el cabildo catedralicio, ante los fieles. Hoy día venimos a Roma, pero también nos acompaña hoy día con emoción. He visto al embajador ante la Santa Sede, que representa al gobierno peruano, mis hermanos obispos, mi familia y muchos amigos y estudiantes peruanos aquí, preocupados cómo se hacían presente en la Basílica de San Pedro, para acompañarnos en este momento de comunión con el Papa, de experimentar el don de la fe, que es guiar, que es dar la vida por nuestros hermanos. Participan fieles de la arquidiócesis. No es fácil hacer una peregrinación desde el Perú, desde América, con discípulos de colegio, amigos de la familia, fieles que habían estado en Tierra Santa, también se unen en la Basílica de San Pedro, sacerdotes, muchos estudiantes. Hoy día recibí la llamada de varias religiosas, estudiantes que están en las universidades aquí en Roma, queriendo estar cerca del amigo, del pastor, porque ciertamente también esta es una bendición para este Perú, al que tenemos que amar y trabajar en la Conferencia Episcopal, y especialmente en mi iglesia,
de Ayacucho, que tanto necesita de ese entusiasmo, de esa bendición de Dios, porque sabemos que es la que ha pasado horas muy difíciles. Llegar a Roma a los pies de Pedro y del Papa hoy día, Benedicto, es un encuentro de la catolicidad de la Iglesia. Cómo la Iglesia responde a todas las ilusiones humanas y a todos los pueblos. Así lo quiso Jesús. Y el Papa cómo nos une, y con ese magisterio tan sereno y luminoso, para que no nos olvidemos del pobre, del marginado, para que trabajemos con ese evangelio de la familia, de la vida, de la paz. Cuánto tenemos que agradecer la presencia del Papa Benedicto en el Día del Papa, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, los hijos del Perú, los fieles de Huamanga. Les renovamos nuestro cariño, nuestra gratitud a su fecundo magisterio. Monseñor Panizza, usted viene acompañando a Monseñor Piñeiro. Era un deber mío como su secretario y secretario de la conferencia realmente acompañarlo en este momento tan extraordinario como reconocimiento a su labor durante años como pastor de la Iglesia en el Perú y como signo de unidad con el Santo Padre, porque también el palio significa esto, ¿verdad? El obispo que está unido al Santo Padre en el pastoreo del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros de la conferencia fue un mandato de la misma conferencia en el último consejo permanente a que lo acompañara, ¿verdad? Que fueran los obispos acompañando a su presidente en este momento tan importante para la Iglesia peruana. Monseñor Lino Panizza Riquero, obispo de Caraballo, secretario de la Conferencia Episcopal Peruana. Cuéntenos de la arquidiócesis. Bueno, mi diócesis es quizá la última creada junto a otras dos. Dentro el Santo Padre hace 15 años creó 3 nuevas diócesis en la ciudad de Lima, una al sur que es Lurín, uno al este que es Chosica y uno al norte de la capital que es Caraballo. Nombre viene Caraballo de un pueblo que era una reducción en la época de la colonia y con una iglesia que es del 1570, la primera evangelización, y desde la cual Santo Toribio partía para hacer las famosas visitas pastorales al Perú, a toda la diócesis, ¿no? Que prácticamente la diócesis de Lima abarcaba el Perú y más allá del mismo Perú. Y desde esa pequeña iglesia ahí actualmente está en medio de la chacra del campo, Santo Toribio iniciaba sus visitas pastorales. El patrono de los obispos latinoamericanos, especialmente de los obispos peruanos. Algo lindo de la gente. Es un pueblito todavía en medio del campo, todavía tiene la iglesia, es colonial, desgraciadamente estamos haciendo un esfuerzo buscando formas como restaurarla, reponerla. Hemos hecho varios proyectos porque quisiéramos también hacer que el pueblo retorne a lo que fue en la época de la colonia como un punto de atracción. Estamos en esta lucha, pero todavía se conserva alguna característica, pero desgraciadamente la ciudad, las nuevas construcciones van avanzando y quedará ahí como la isla de la voracidad, ¿no? Que tiene el cemento de construir y construir, ¿no? Pero todavía se conserva. El trabajo pastoral es integrar. Hay dos aspectos. Un aspecto del mismo pueblo de Caraballo que han conservado algunas tradiciones de la colonia. La famosa procesión, por ejemplo, el Viernes Santo, que es realmente algo muy hermoso, donde tratan de vivir la pasión del Señor. En alguna el Corpus Christi, ¿verdad? También. Eso es lo que se conserva en la devoción popular, la religiosidad popular. De la diócesis lo nuevo es que es la diócesis de las invasiones, del crecimiento desordenado de la ciudad, porque es la parte periférica de la ciudad, la parte norte, y donde llegan todos los que emigran de la tierra de los Andes o de la Amazonía, llegan y se instalan en la zona. Entonces, en la zona, yo digo en la zona donde la ciudad nace y donde la ciudad muere. El trabajo pastoral es integrar. Los desafíos para el trabajo pastoral es integrarlo a la fe, porque la mayoría de estas personas que vienen de la provincia o de los Andes realmente no tiene una práctica religiosa formalizada. Tiene mucha espiritualidad o devoción popular,
¿verdad? Tiene una espiritualidad popular muy fuerte, pero por ejemplo la participación en los sacramentos, en las misas, no hay la costumbre, no hay el uso, porque de dónde vienen los sacerdotes o los misioneros iban de vez en cuando, periódicamente. Entonces, por ejemplo, ellos no entienden la obligación del precepto dominical, porque ellos cuando es la fiesta patronal hacen fiestas durante una semana, 10 días o un mes, pero después se olvidan porque están en la chacra, etcétera, ¿no? Entonces hay que integrarlo, ¿no?, a la comunidad eclesial. Eso por un lado. Por otro lado, es uno de los grandes desafíos pastorales, hacer presente de iglesia, porque siendo una zona en expansión en cuanto a población, también es muy fácil, porque siendo que por su propia naturaleza es un pueblo naturalmente religioso, entonces si no encuentran el lugar donde vivir su propia fe o devoción popular, cualquiera que le habla de Dios o de la palabra de Dios, ellos lo siguen. Entonces el peligro de las sectas, de las nuevas religiones o cualquier forma. Sí, hay mucha gente que se preocupa de esa hambre de Dios que tienen, ¿verdad? Entonces cualquiera que va, que le habla, dice voy a bautizar, le voy a dar la primera comunión o le presenta la palabra de Dios o oraciones, ellos van. Y después son engañados, ¿verdad? Porque son mercenarios de la fe, ¿verdad? Toda esta persona que hacen ese trabajo no tiene la preocupación pastoral, la evangelización, no, ni se le ocurre. Simplemente lo que buscan es tener pueblo, ¿verdad?, por sus intereses, etcétera, pero no por el crecimiento espiritual de la persona misma. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. El programa hispanoamericano puede ser escuchado en emisión directa a través de las frecuencias de la onda corta de 7305, 9610 y 11910 kHz. Si dispone de Internet, nos puede escuchar en nuestro sitio web www.radiovaticana.org. Si quiere comunicarse con la redacción, escriba a la siguiente dirección: Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano.